Continuamos con las clases prácticas de Fundamentos de las Comunicaciones. Hoy vamos a ver una herramienta de MATLAB que nos permite graficar el espectro de la señal en las distintas etapas de nuestro frontend de radiofrecuencia de los receptores heterodinos, como los que estuvimos viendo en la práctica 3. Vamos a ver un ejemplo con un ejercicio de esa práctica para aprender a utilizarlo y para que ya les quede a ustedes como herramienta para sus futuros cálculos. En primer lugar vamos a ver cómo se corre la aplicación. Tienen que ir con el MATLAB al directorio donde descomprimieron los archivos y acá en la consola escriben el nombre del script para correrlo directamente. Lo pueden abrir y correrlo como les parezca. Ahí ya se les abre la aplicación, que lo que vemos son varios gráficos que se van realizando de acuerdo a los parámetros que vamos entrando en cada una de las etapas, que están divididas en estos cuatro cuadrantes. El primer cuadrante es el de la señal. Fíjense que los tres parámetros de la señal son W, FP0 y BW. FP0 es la frecuencia central de la señal pasabanda, que tiene un ancho de banda BW. Entonces fíjense que de acuerdo a acá los valores por defecto son los que corresponden al ejercicio 4A, donde decían que teníamos una señal pasabanda que iba de 5 a 25 megas. Eso corresponde a una frecuencia central de 15 megas con un ancho de banda de 20 megas. Y lo que nos decían es que dentro de ese ancho de banda había muchos canales, cada uno de un ancho de banda de 40 kHz, en el cual se transmite una señal doble banda lateral de ese ancho de banda. Es decir, que la señal banda base que se está utilizando para modular a esas señales doble banda lateral tiene un ancho de banda de 20 kHz, que es la mitad, ¿no?, de ese canal. Eso es lo que estamos introduciendo acá como parámetro. Si apretamos Enter, se corre, se calculan todos los gráficos. Entonces vemos qué es lo que se grafica. En este primero, lo que estamos viendo es precisamente el espectro de nuestra señal de interés, desde 0 hasta un poco arriba del valor máximo. Y en este segundo gráfico lo que hacemos es un detalle exclusivamente del ancho de banda de interés con cierta banda de guarda. Acá no se llega a ver, a separar a cada uno de los canales, pero si quieren para visualizarlo mejor, por un segundo reducimos el ancho de banda. Fíjense que si consideramos que tenemos canales que están transmitiendo señales doble banda lateral de mensajes de ancho de banda a 20 kHz en banda base, quiere decir que cada uno de esos canales tiene 40 kHz de ancho de banda. Entonces si reducimos a 200 kHz el ancho de banda de la señal pasabanda, lo que vamos a ver, bueno, son 5 canales, ¿no?, porque cada uno tiene 40 kHz. En el cual vemos que tenemos uno en el medio centrado en la frecuencia de portadora central, que es la que decíamos que era de 15 megas, y bueno, tenemos uno al lado del otro estos mensajes triangulares, que lo que hacemos es generarlo con una amplitud aleatoria. Por eso vemos que tienen cada uno distintas amplitudes, solamente como para que se vea un poco distinto cada uno de los canales. Y después en naranja lo que estamos graficando no es el ruido aditivo, porque fíjense que en la banda de interés no hay nada, está cero, no estamos considerando ruido, sino que lo estamos utilizando como para marcar cuál es el espectro que no nos interesa. Todo lo que está fuera de nuestro espectro de interés está graficado con naranja. Y bueno, para que quede marcado, tiene ahí como una realización uniforme entre 0 y 0,5. Lo que vemos es que si aumentamos el ancho de banda, lo que tenemos es, bueno, más canales transmitidos con, obviamente, siempre cada uno el mismo ancho de banda de 40 kHz, lo que va es creciendo la cantidad de canales. Si utilizamos entonces el valor de 20 megas como ancho de banda, que es el del ejercicio 4A, lo que vamos a tener son, bueno, 500 canales, todos centrados en esta frecuencia de 15 megas y que acá abarcan de 5 a 25 megas. El segundo cuadrante es el de la etapa de RF, donde tenemos el filtro de radiofrecuencia, que lo definimos como un filtro pasabanda. En ese caso, lo ideal es que la subfrecuencia central sea la misma que la de señal de interés, entonces por eso tiene puesto 15 megas, y su ancho de banda mínimo será precisamente el ancho de banda de la señal de interés, como lo que estamos graficando acá. Fíjense que acá este rectángulo con línea por tramos roja está indicando cuál es el espectro que me va a dejar pasar mi filtro de radiofrecuencia. Acá tiene puesto el valor mínimo, que es de 20 megas. Si lo reduzco a 15 megas, por ejemplo, lo que voy a terminar haciendo es dejando fuera parte de la señal que a mí me interesa. Estos canales que quedaron fuera de la banda de paso nunca los voy a poder sintonizar si ya me lo filtra el filtro de radiofrecuencia. Así que como mínimo tiene que tener 20 megas. Puede ser que por alguna restricción constructiva
no puedo hacerlo exactamente del ancho de banda de la señal. Entonces en ese caso lo que voy a tener en cuenta es que no solamente está pasando lo que a mí me interesa, sino que también, en este caso fíjense que le puse 24 megas, tengo parte del espectro que está dejando pasar mi filtro que a mí no me interesa. Entonces lo voy a tener que tener en cuenta eso a la hora de hacer la conversión por el asunto de la frecuencia de imagen. Vamos a dejarlo en 20 megas como el ejercicio 4A. Como sería el caso ideal en el cual yo puedo usar un filtro que me deje pasar solamente lo que a mí me interesa, que es la señal. Entonces le pongo 20 megas. Y pasamos al tercer cuadrante, que es el de frecuencia intermedia 1, la primera etapa de frecuencia intermedia. Acá tenemos los mismos parámetros que en el caso anterior, donde tenemos la frecuencia central del filtro de frecuencia intermedia 1 y su ancho de banda. Y además tenemos los valores que toma el oscilador local para hacer la conversión de frecuencia. Este es el paso con el cual podemos ir barriendo utilizando esta barra. Entonces fíjense acá también de vuelta estoy utilizando los valores que obtuvimos con la solución del ejercicio 4. En este caso ponemos como frecuencia intermedia 1 al valor de 38,9 MHz. Y a partir de ese valor y el que nosotros sabemos que son los valores que queremos sintonizar, bueno, tenemos que calcularlos del oscilador local. ¿Qué es lo que se ve en el gráfico? Fíjense acá, este naranja clarito es el tono que me representa a la frecuencia de oscilador local que estoy utilizando. Fíjense que en este caso es de 53,9 megas, es donde está parado. Entonces ahí, bueno, ese es el tono que estoy utilizando para mezclar mi señal pasabanda. Acá en azul nuevamente está la señal a la salida del filtro de radiofrecuencia, es este mismo espectro SRF. Y lo que estamos viendo acá en rojo y en verde, no se notan, pero son una función cajón. Lo que pasa es que el ancho de banda está muy chiquito, pero tiene un dado ancho. Ese es el espectro al cual le voy a estar haciendo, en el caso rojo, conversión por arriba, o en el caso verde, conversión por abajo. Fíjense que están separados por el valor de FI que yo puse acá, FI1 en este caso, o sea que está de 53,9 megas, está 38,9 megas abajo, así que este es el valor de 15 megas, es el valor justo del canal central dentro de nuestra señal de interés, al cual estoy haciendo conversión por arriba. Y si algo hubiese en el espectro comprendido por este cajón verde, también estaré haciendo conversión por abajo. Entonces ahí lo que yo puedo ver acá es efectivamente si voy a estar teniendo interferencia por frecuencia imagen. Siempre que haya algo en el espectro en el cual a mí me cae la frecuencia imagen, ese contenido de frecuencia va a quedar en el mismo lugar que el que le estoy yo haciendo la conversión. Y eso es lo que vamos a ver acá. En este gráfico se ve a qué cosa yo le estoy haciendo conversión por arriba, que en este caso es, fíjense que son los canales de la señal que a mí me interesa, son estos canales triangulares. En el centro está al cual yo estoy queriendo sintonizar, que es el canal central. Y como tengo un ancho de banda de 400 kHz, bueno, me entra una determinada cantidad de canales a los costados. Y además, lo que pasa es que acá está dando 0, también me está apareciendo a lo que yo le estoy haciendo conversión por abajo. Como vemos, todo lo que está fuera del ancho de banda de la señal queda anulado por el filtro de radiofrecuencia, así que acá no voy a estar teniendo interferencia por frecuencia e imagen, porque precisamente estamos usando los valores que nos aseguraban que eso no sucedía. Entonces, fíjense que la frecuencia intermedia 1 es lo suficientemente grande para que este espectro me quede fuera de la banda de paso del filtro de RF. Ahora vamos a ver unos ejemplos en los que no sucede eso. Y luego este gráfico lo que hace es sumarme las dos salidas. Acá lo que estamos, o sea, las dos está superponiéndome, ahí sí sumándome lo que le estoy haciendo conversión por abajo con lo que le estoy haciendo conversión por arriba. En este caso, como no le estoy haciendo conversión por abajo a nada, es exactamente lo mismo. Vamos a ver después en otro caso que cuando sí hay interferencia por frecuencia de imagen, cómo cambian los dos gráficos. Y el último cuadrante es igual al anterior, lo que pasa que lo que hacemos es poner los valores para la última etapa de frecuencia intermedia. Fíjense que la aplicación está hecha para receptores heterogeneos de hasta 2 conversiones. Y en este caso nuevamente ponemos los valores que sabemos que funcionan, que obtuvimos con la solución. Entonces acá de vuelta estoy haciéndole conversión por arriba a
La señal que me quedó en frecuencia intermedia 1, fíjense que la frecuencia central acá es de 38,9, porque es a donde yo lo llevé utilizando este oscilador local. Y nuevamente lo que puedo ver es cuál es el espectro de la que corresponde a la frecuencia de imagen. Si acá hubiese algo o hubiese algún contenido de frecuencia que no me está filtrando mi filtro de frecuencia intermedia 1, fíjense que acá la banda de paso se ve clarito hasta donde llega, porque a partir de acá queda nulo. Si acá hubiese algo, me caería también en los 455 kHz en mi frecuencia intermedia 2, que es lo que estamos viendo acá, superpuesto a lo que a mí me interesa, que es en este caso este canal triangular pelado. Y acá veo la suma de las dos cosas, que nuevamente, como no tengo interferencia por frecuencia de imagen, me queda exactamente lo que yo quería, que fíjense que es el canal al cual estábamos sintonizando. Fíjense que si yo acá pongo paso 40 kHz y voy cambiando, este es el que siempre decimos que es el oscilador variable, lo que hago es ir cambiando qué canal sintonizo. Fíjense que acá no vemos muchas variaciones, pero fíjense que lo que está cambiando es la amplitud, porque corresponde precisamente a las amplitudes aleatorias que va tomando. Fíjense cómo va cambiando cuál es el canal que queda en el centro. Ahora fíjense, tiro uno más a la derecha y este que era el más alto queda centrado en la frecuencia que termino llevando a 455 kHz. Entonces así es como voy yo sintonizando todos los canales. Fíjense que si acá pongo 400 voy saltando a 10 canales. Entonces mi valor máximo de oscilador local va a ser aquel que me permita sintonizar a mi canal máximo, que es el que está en 25 megas. Y el valor mínimo es aquel que te permite sintonizar a tu canal que está en 5 megas. Entonces con eso pueden verificar que efectivamente los valores máximos y mínimos del oscilador local están bien hallados. Veamos el caso en el cual si obviamos la restricción de que el valor máximo del oscilador local dividido el mínimo tiene que ser menor a 2, podemos usar como frecuencia intermedia el de 10,7 MHz, que es poner acá, entonces en este caso como frecuencia central del filtro de frecuencia intermedia 1 lo ponemos en 10,7 megas, el ancho de banda lo dejamos igual, y acá ahora lo que sí tenemos que hacer es cambiar los valores del oscilador local, porque como ven, ahora nuestra frecuencia objetivo se encuentra, 10,7 megas por debajo de la del oscilador local que tenemos. Entonces tenemos que usar un oscilador local bastante más bajo. En particular tenemos que ir el mínimo va a ser de 5 megas más 10.700 si hacemos conversión por arriba, así que este tiene que estar en 15.700 kHz. Fíjense que si hacemos eso, sintonizamos precisamente el canal más bajo. Y si vamos cambiando, vamos sintonizando los distintos canales. A su vez, lo mismo tenemos que hacer entonces ahora con el filtro de frecuencia intermedia 2, porque ahora nuestra frecuencia de interés ya no está más en 38,9 megas, sino está en 10,7. Así que acá tenemos que hacer 10,7 megas más 455 kHz. Eso es va a ser 155, me parece. Sí. 11.155, y ahí, como vemos, efectivamente logramos nuevamente tener en 455 kHz a la señal pasabanda que corresponde al canal que estamos queriendo sintonizar. Si vamos variando este oscilador local, nos vamos sintonizando un canal distinto. Pero fíjense qué sucedería en este mismo caso si en vez de utilizar ahora un filtro ideal, el cual me deja pasar exactamente el ancho de banda de interés, usamos el que decíamos hoy, el que me deja pasar un poquito más. Entonces acá le pongo, en vez de 20 megas, le pongo 24 megas. ¿Y qué sucede? Ahora sí tengo contenido en la parte de la frecuencia de imagen. Fíjense que para sintonizar estos canales, a partir de el canal que corresponde a un oscilador local de 6500 para arriba, la frecuencia de imagen me sigue cayendo fuera de la banda de paso del filtro de RF. Pero cuando quiero sintonizar los canales más bajos, ahí ya me empieza a entrar este espectro que tiene contenido no deseado dentro de la banda de la frecuencia de imagen. Eso quiere decir que yo a esto que a mí me interesa le estoy haciendo conversión por arriba,
y a esto que no me interesa le estoy haciendo conversión por abajo. En consecuencia, en los 10,7 megas no solo tengo la señal que a mí me interesa, sino que tengo la otra que me está interfiriendo. Entonces cuando veo a la salida que lo que tengo es la suma de las dos, obtengo esto que está acá. Entonces, lo que termino teniendo es mi señal que a mí me interesa, superpuesta con otras posibles señales que puede haber en ese espectro. Y obviamente eso se traslada a la frecuencia intermedia 2 y al último canal que termino obteniendo. Fíjese que en vez de obtener el triángulo limpito que corresponde a cuando no tengo el efecto de esa interferencia por la frecuencia de imagen, obtengo algo que está completamente distorsionado. Acá se manifiesta como, bueno, esta distribución uniforme que le puse, pero podría ser un tono de otra transmisión o podría ser cualquier cosa que a mí me esté afectando y me termina deteriorando el desempeño de mi receptor por el hecho que se está sumando algo a la señal que a mí me interesa. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, ya vimos, por un lado, reduzco el ancho de banda de mi filtro de radiofrecuencia al valor mínimo, y en caso de no poder hacer eso, lo que estoy obligado a hacer es nuevamente llevar mi filtro de frecuencia intermedia 1 a un valor más alto. Entonces, de vuelta, el que teníamos era el 38.900, eso quiere decir que tengo que usar un oscilador local si quiero ir a la frecuencia intermedia, a la frecuencia central de 53.900, y con este mismo valor de frecuencia intermedia 2, bueno, ahora tengo que usar de vuelta el valor grande del oscilador local, que era en este caso 39.355. Y ahí vemos nuevamente que a pesar de estar usando un filtro de RF un poco más grande, bueno, con 38.900 kHz de frecuencia intermedia 1, tenemos una separación suficiente como para no tener que preocuparnos por el efecto de la frecuencia imagen. Podemos ver también la resolución. Fíjense qué rápido que se hace con la resolución del 4B, en el cual no tenemos esta situación de que tenemos muchos canales, sino lo único que nos dicen es que se transmite en BLU una señal que está ubicada a una frecuencia portadora de 10 MHz y tiene un ancho de banda de 10 kHz. Y lo que nos dice es que los filtros que podemos utilizar tienen que tener un Q menor que 10. Esas son las únicas restricciones que nos da. Entonces vamos a ver, para utilizar, vamos a modelar esa señal que nos dicen que tiene una frecuencia intermedia de 10 megas, así que acá pongo 10.000. Nos dice que tiene, pues es BLU de ancho de banda 10 kHz. Entonces, como esto lo que únicamente me genera es de doble banda lateral, lo que vamos a considerar es que tenemos una señal doble banda lateral que corresponde a una señal de banda base de 5 kHz. Entonces eso nos va a dar que la señal pasabanda tiene 10 kHz, que sería el ancho de banda de la señal del BLU que nos dice. Y ponemos acá que precisamente el ancho de banda es de 10 kHz. Tenemos un solo canal. Entonces lo que vemos es, efectivamente, en los 10 megas tenemos solamente un canal, que es esta señal triangular que tiene ancho de banda de 10 kHz. Entonces esto, por ahora no le damos mucha bolilla al filtro de RF, todavía estos valores quedaron del anterior, esto le ponemos 0. Entonces fijémonos cómo podemos hacer para quedarnos con esta señal. La idea entonces es, sin tener problemas de interferencia por frecuencia e imagen, que a la entrada del demodulador entre solamente esta señal filtrada de 10 kHz. Entonces la idea es primero intentar hacerlo con una sola conversión. Entonces, si lo hacemos con una sola conversión, el ancho de banda de este filtro tiene que ser el de la señal. Entonces tiene que ser 10 kHz. Entonces ahí le ponemos 10 kHz. ¿Qué sabemos? Que el Q tiene que ser menor que 10. Así que si el Q, que es la frecuencia central, dividido el ancho de banda, tiene que ser menor que 10, el valor máximo de frecuencia intermedia 1 que podemos poner es 100 kHz, si el ancho de banda es de 10 kHz. Y entonces ahora, si nuestra frecuencia intermedia 1 es de 100 kHz y queremos convertir, llevar a esta frecuencia una señal que está en 10 megas, si le hacemos conversión por arriba, tenemos que poner oscilador local en 10.100 kHz. Fíjense que efectivamente a lo que le estamos haciendo conversión por arriba nos queda parado en 10 megas, o le podemos hacer conversión por abajo si lo ponemos en 9.900 kHz. Fíjense
que ahora el espectro que queda con conversión, a lo que estamos haciendo conversión por abajo, queda ahí en 10 megas. Cualquiera de las dos puede ser, la voy a dejar en 10.100. Y ahora lo que nos interesa es ver qué filtro de RF ponemos para poder dejar pasar esta señal, pero que la banda de paso haga que no tenga nada en esta banda en la cual tengo mi frecuencia de imagen. O sea, acá no tiene que haber nada para yo considerar que no tengo interferencia por frecuencia de imagen. Entonces sabemos que la frecuencia central tiene que ser la de la señal pasabanda. Y acá lo que vemos es que si esto tiene 10 megas de frecuencia central, para yo cumplir con mi restricción de Q menor que 10, mi ancho de banda de esta señal, de este filtro, tiene que ser como mínimo 1 mega. Entonces si hacemos eso, ¿qué sucede? Este ancho de banda es demasiado grande para la frecuencia intermedia que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque eso termina sucediendo que nuestra frecuencia de imagen queda dentro de la banda de paso del filtro de radiofrecuencia, y como vemos acá, si acá hubiese algo que me pueda interferir a mi señal, eso va a terminar parado en la misma frecuencia intermedia, esta de 100 kHz que estamos poniendo, y me va a terminar interfiriendo. Entonces fíjense que en vez de tener yo mi canal limpio en 100 kHz como quería y filtrado a 10 kHz, termino teniendo la señal que a mí me interesa interferida por lo que hay en la frecuencia de imagen. En conclusión, tenemos que utilizar un receptor heterodigno de dos conversiones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo que vamos a elegir entonces es un ancho de banda mayor para este filtro, o sea que no se va a encargar de filtrarme exactamente la señal, pero lo que voy a hacer es llevarlo a una frecuencia intermedia un poco más alta que me permita no tener este problema de la interferencia por la frecuencia de imagen. Entonces, como vemos, el ancho de banda de RF es de 1 mega. Si ponemos un valor de 500 kHz como frecuencia intermedia, no vamos a tener ningún problema de frecuencia de imagen. Ahora lo que vemos entonces es que el oscilador local va a tener que estar en 500 kHz, en 10.500, para hacerle conversión, de forma que le podemos hacer conversión por arriba a lo que a nosotros nos interesa. Como vemos, efectivamente, la frecuencia de imagen nos queda fuera de la banda de paso de mi filtro de radiofrecuencia, y estoy llevando a mi valor de frecuencia intermedia a lo que a mí me interesa, que es lo que tengo parado en 10 megas. ¿Qué sucede? Este tiene un valor, tiene una Q de 50, si se fijan, porque hacemos 500 dividido 100 me da 50. Entonces ahí estoy teniendo problemas con mi restricción de Q, así que para este valor necesito usar un ancho de banda mayor. Entonces, para tener el valor mínimo de ancho de banda que me logra un Q igual a 10, acá le pongo 50 kHz. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, tengo lo que a mí me interesa, pero además hay un espectro extra que estoy dejando pasar, que yo pretendo eliminar para que entre a mi demodulador. Entonces, eso lo hacemos con la segunda etapa de frecuencia intermedia, donde ahora sí vamos a utilizar un filtro de 10 kHz porque queremos filtrar a la señal. Entonces sabemos que como máximo podemos tener una frecuencia intermedia de 100 kHz si tenemos un ancho de banda de 10 kHz, para que tenga un Q igual a 10. Entonces, teniendo eso, ahora elegimos cuál es nuestro oscilador local que nos traslada nuestra señal que está en 500 kHz a 100 kHz. Bueno, tiene que ser una que esté, si queremos hacer conversión por arriba, en 600, o si queremos hacer conversión por abajo, en 400. Entonces le pongo acá 600 kHz. Y como vemos, efectivamente, lo que terminamos viendo es que en nuestro ancho de banda objetivo tenemos parado a nuestra señal, que vamos a poder filtrar con 10 kHz una vez que la llevemos a 100 kHz de frecuencia intermedia 2, y a lo que le estamos haciendo conversión por abajo está cayendo fuera de la banda de paso del filtro de
frecuencia intermedia 1. Entonces no tenemos ningún problema con frecuencia de imagen. Con esto entonces rápidamente utilizando la herramienta vemos que podemos hallar los valores que a mí me permiten llevar la señal del ejercicio 4B al demodulador en las condiciones que se requieren. Bueno, utilicen la herramienta para sus propios cálculos y cualquier duda lo pueden consultar por el Moodle.